Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su espacio DGII 360, el programa de orientación en materia tributaria más importante de América Latina, una producción de la Dirección General de Impuestos Internos. Agradecemos a todos los que nos sintonizan en la República Dominicana como en gran parte de Latinoamérica a través de nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes plataformas de redes sociales. La Dirección General de Impuestos Internos está impulsando iniciativas claves para fortalecer la seguridad financiera y la transparencia en el país. DGII 360 se trasladó al lanzamiento del programa de capacitación Educar para Prevenir el Lavado de Activos, proyecto dirigido a los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII. En el marco del lanzamiento de este programa, conversamos con Ailín Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero UAF, sobre las funciones de esta institución y cómo aportan en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para hablarnos sobre los objetivos de Educar para Prevenir, las capacitaciones que se van a impartir y el alcance que tendrá, conversaremos con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Saludos amigos televidentes, a continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informa a los contribuyentes y ciudadanía en general sobre la publicación de los montos específicos aplicables para el cálculo del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos y alcoholes correspondiente al periodo abril-junio del 2025. Para conocer los montos específicos del impuesto selectivo al consumo, los invitamos a acceder a www.dgii.gov.do, hacer clic en publicaciones, luego resoluciones. Por otro lado, la DGII avisa a los contribuyentes y a toda la ciudadanía que desde el pasado miércoles 19 de marzo hasta el lunes 26 de mayo 2025 estará abierto el foro público para la discusión del borrador de la norma general sobre reducción de litigiosidad tributaria en sede jurisdiccional y otras facilidades. La norma tiene por objeto establecer un tratamiento fiscal especial con carácter transitorio de 12 meses que habilite el otorgamiento de facilidades de pago para deudas tributarias respecto de cualquier tipo de impuesto que se encuentren recurridas por los contribuyentes en sede jurisdiccional, así como para procesos en curso de fiscalización de escritorio para los casos de ganancia de capital. Para participar en el foro en línea, se puede acceder al portal www.dgii.gov.do en la sección Publicaciones, cliquear en Foro de Contribuyentes y seguir las instrucciones. En otro orden, con un amplio programa educativo que contó con talleres, charlas, cuentos y juegos dirigidos a estudiantes de edades de 6 a 11 años, la DGII culminó con éxito su participación en la 11ª edición de la Semana Económica y Financiera 2025, evento que se desarrolló del 17 al 21 de marzo y forma parte de la International Global Money Week, organizado en nuestro país por el Banco Central. El titular de la DGII, Luis Valdés Veras, participó en el acto de inauguración junto al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quienes visitaron el stand de la institución. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 24 de marzo es la fecha límite para el pago del Impuesto Único Bancas de Lotería, Impuesto Único Bancas de Apuestas. Para el martes 25 se debe de realizar el pago del Contribución de salida de líneas aéreas, primera quincena, marzo 2025. El jueves 27 de marzo se debe de pagar el impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP,
mientras que el viernes 28 es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. ¿Conoces nuestra biblioteca virtual? La biblioteca virtual es un espacio donde podrás encontrar todos los materiales educativos y de consulta con las informaciones necesarias para que los contribuyentes y la ciudadanía en general estén actualizados. Para brindarte una mejor experiencia, nuestros contenidos están organizados por tipo de contribuyente, trámites e impuestos. Nuestra biblioteca cuenta con información detallada para contribuyentes, registrados, ciudadanos, estudios externos relacionados con economía y finanzas. Además, contamos con una videoteca, la cual contiene tutoriales y recomendaciones para la presentación de tus impuestos. Explora nuestra biblioteca virtual accediendo al menú Publicaciones de nuestro portal web www.dgi.gov.do. Estamos de vuelta en su programa DGII 360. Hoy la DGII puso en marcha el programa de capacitación Educar para prevenir el lavado de activos, iniciativa que brindará capacitaciones a los sujetos obligados no financieros supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos en todo el territorio nacional. En el marco del inicio de esta importante iniciativa, vamos a conversar con Ailín Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero UAF, institución que coordina el sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Así que le damos una calurosa bienvenida a DGII 360. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, al programa, a Lilian, la directora de prevención del lavado de activos de la DGI y a todo el equipo. Para mí pues es un placer estar aquí contribuyendo con el programa y la iniciativa. El placer es nuestro, la verdad que nos sentimos muy satisfechos de tener la oportunidad de continuar pues educando a nuestros televidentes sobre este tema tan importante. Y para iniciar de inmediato con esta conversación, Ailín, nos gustaría preguntarte, ¿cuándo nace la Unidad de Análisis Financiero y cuáles son sus principales funciones? La Unidad de Análisis Financiero nace en abril del año 2002 a través de la Ley 7202 sobre prevención del lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, aunque en la actualidad se rige ya por la 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, promulgada en junio del 2017. Y básicamente, como bien usted expuso en la introducción, el objetivo principal de la Unidad de Análisis Financiero es ser la coordinadora nacional de todo el sistema antilavado de la República Dominicana. Es una entidad del Estado, autónoma e independiente, y casi todas las unidades de inteligencia financiera, que es como las denomina el estándar, deben mantener una autonomía y componentes de independencia probados. Dentro de las principales funciones de la Unidad de Análisis Financiero está una de sus funciones neurálgicas, por así decirlo, que es la de recibir y detectar operaciones inusuales con el objetivo pues de analizar esos insumos que recibimos de todos los sujetos obligados que no son más que el sector privado propiamente dicho, analizar esa información y construirla o traducir esa información en la construcción de lo que se denomina pues un informe de inteligencia. También la UAF tiene como función pues trabajar lo que es el análisis operativo, que es precisamente uno de los pasos previos a construir el informe de inteligencia financiera, detectando operaciones sospechosas o inusuales, viendo alertas o señales de alertas en comportamientos que no generalmente son el patrón habitual de una empresa, de una actividad o de una persona física determinada, perseguir el rastro del dinero con el objetivo pues de detectar si real efectivamente pues hay una inusualidad o hay una contradicción específicamente con los reportes o la información que recibimos, los insumos de esos reportes. Otra de las funciones también es trabajar análisis estratégico, y ya más tendente
a identificar patrones que vayan relacionados o que tengan tendencia a estar relacionados con algún delito determinante del lavado de activos, de lo que precisamente pues establece nuestra ley 155-17. También la UAF tiene que tener capacidad para elaborar cualquier acuerdo de cooperación nacional e interinstitucional. Eso va muy de la mano porque somos una entidad que está regulada por varios estándares internacionales, como es el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que en nuestro caso, por ser un país latinoamericano, pues nos encontramos dentro del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica GAFILAT. También entramos dentro del Grupo Edmond, que es el grupo que reúne todas las unidades de inteligencia financiera del mundo, entre otros. Y la función principal, pues precisamente coordinar todo el sistema con las diversas autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales. Dentro de los insumos que ustedes reciben como UAF, ha mencionado los reportes. Nos gustaría conocer un poquito más sobre ellos. ¿Qué significan estos reportes y, sobre todo, en qué momento los sujetos obligados deben de realizarlos? Perfecto. Sí, la UAF recibe, de conformidad con lo establecido en la ley, dos tipos de reportes y hace un reporte como buena práctica, como iniciativa de la propia institución, emulando buenas prácticas internacionales, y también es un componente que vamos a decirlo, es una iniciativa, es un precedente que como UAF dominicana nosotros estamos implementando y que muchas otras unidades en Latinoamérica han emulado y han, vamos a decir, copiado, atado a sus contextos de riesgos esa iniciativa. La UAF recibe primero el reporte de operación sospechosa, que es el reporte que hace el sujeto obligado cuando identifica una inusualidad o tiene sospecha de un comportamiento que no es el habitual de un cliente. Entonces remite ese reporte a la unidad de análisis financiero. También la unidad de análisis financiero recibe el reporte de transacción en efectivo, que es aquel reporte que hace el sujeto obligado específicamente atado a cuando se realiza una operación que es igual o superior al monto de los $15,000 o su equivalente en pesos dominicanos. Aquí haciendo la acotación que en el caso del reporte de transacción en efectivo es un reporte que tiene que hacerse en los primeros 10 días laborables del mes siguiente de realizada la transacción. Y el que les mencioné, que es alguna iniciativa y una buena práctica de la UAF de la República Dominicana, están los RAS, que son los reportes, que es el que les menciono que muchas de las unidades de análisis financieros, inteligencia financiera de Latinoamérica han emulado y han puesto en práctica igual que la República Dominicana. Y simplemente cuando hay un perfil o un blanco que está bajo un proceso de investigación, de manera proactiva, la UAF emite ese reporte con el objetivo de mitigar algún riesgo reputacional o que el riesgo que ya está latente no alcance otro nivel. Eileen, existe una plataforma llamada GoAML o GoAML. ¿De qué se trata esta plataforma y quiénes deben de registrarse a través de esta? GoAML es un sistema electrónico, es un software con el que la unidad de análisis financiero trabaja el sistema de reportería de la República Dominicana. Me explico. A través de ese sistema, la UAF puede realizar análisis de patrones y precisamente tener un mayor control de los insumos que recibe de los sujetos obligados. A través de esa plataforma recibimos los reportes que mencioné precedentemente, el reporte de operación sospechosa con sus insumos y el reporte de transacción en efectivo. Pero ese sistema electrónico también nos permite analizar datos como indicadores de riesgo y también nos permite construir datos estadísticos. ¿Quiénes son los que tienen que estar inscritos en GoAML? Todos los sujetos obligados que están dispuestos y que están indicados y establecidos en nuestra ley 155-17. Eileen, ¿qué impacto tienen los informes de inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos? Bueno, los informes de inteligencia financiera tienen un impacto vital en la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque el ciclo en materia de prevención tiene 3 componentes principales, que es la prevención, la detección y la persecución. En el caso de la UAF, nosotros trabajamos mucho con las autoridades competentes en lo que es la prevención, pero ya lo que es la parte de la detección es una responsabilidad que cae muy directamente sobre las unidades. ¿Por qué? Porque precisamente
cuando nosotros recibimos ese reporte de operación sospechosa con sus insumos, que en muchas ocasiones tenemos que solicitar información adicional para poder incluso complementar la información que vamos a utilizar, valga la redundancia, para instruir o elaborar ese informe de inteligencia, tiene que ser lo más completa y robusta posible. ¿Por qué? Porque hay algo previo al informe que se llama ciclo de inteligencia financiera, que es cuando se agota, recibimos la información, la analizamos conforme al tipo de reporte que revisamos, la clasificación de riesgo que le damos a ese reporte y sobre todo utilizamos unos sistemas de investigación propios de sistemas de la UAF, utilizamos fuentes abiertas y también intercambiamos información con otras UIF cuando sea necesario. Entonces es que se produce y todo este proceso se traduce en ese informe de inteligencia financiera que en la mayoría de los casos es diseminado al Ministerio Público, quien es la autoridad competente para determinar si es objeto del inicio de un proceso penal que va a tener como consecuencia pues, el rol propiamente del persecutor de la naturaleza propia del Ministerio Público. Entonces, en todos los sistemas antilavado en el mundo, los informes de inteligencia, independientemente de esa reserva legal de confidencialidad que están en los marcos normativos y en el estándar, tienen una importancia vital, sea que se diseminen o no, porque eso le permite, primero, a las unidades, en un momento determinado, diseminarlos al Ministerio Público, como he mencionado, pero también identificar tipologías y con eso elaborar informes de tipología de hacia dónde vamos o cuáles son las actividades o profesiones que pueden o están resultando ser más susceptibles de la ilegalidad, y también nos ayudan con lo que está muy de moda ahora, que es con el data análisis, el análisis de datos, que no es más que trabajar y cruzar información de manera automatizada en tiempo real con el objeto precisamente de obtener patrones más claros, más conscientes, pero sobre todo una estadística más real y confiable. ¿Cómo evalúas la reportería por parte de los sujetos obligados no financieros que regula la Dirección General de Impuestos Internos? Mira, del 2017 a la fecha es mucho lo que se ha avanzado en tema de reportería de las famosas APNFD, que no son más que las actividades y profesiones no financieras designadas, que en buen dominicano, como aquí decimos, y en la región, los sujetos obligados no financieros. ¿Por qué? Si bien nuestro marco normativo recibió esa transformación en el 2017, desde el 2018 la Dirección General de Impuestos Internos ha estado activa en colaboración con diversas autoridades competentes, precisamente con la emisión de las 4 normas sectoriales y trabajando con la UAF de cara no solamente a las directrices que como regulador natural de esos sujetos tiene, sino también con lo que tiene que ver el deber de reportería, la inscripción de esos sujetos obligados en la UAF. Al inicio, por la falta de madurez que tenía el sector en esta materia, la unidad recibía muchos o la mayoría de los reportes eran reactivos, no eran unos reportes de calidad, conscientes, los insumos no necesariamente podían traducirse en un trabajo de construcción de inteligencia propiamente dicho. Ahora bien, ya en la actualidad, a casi ya podemos decir 10 años, en poco tiempo, menos de 2 años que va a cumplir la ley, sí ha habido un entendimiento de los sujetos obligados no financieros, no solo desde el punto de vista de la reportería, que todavía presenta muchos retos, sino en todo lo que tiene que ver con esa gestión de riesgo del lavado de activos desde el punto de vista y desde el zapato que cada uno de ellos tiene respecto de la actividad que realizan. A grandes rasgos, ¿cuáles consideras que serían aquellas oportunidades de mejoras que tienen los reportes que realizan los sujetos obligados supervisados por la DGII? Oportunidades de mejora, seguir trabajando en la reactividad. Más que ser reactivos, a la hora de construir un reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado tiene que ser predictivo y preventivo. ¿Por qué? Porque no es reportar por reportar, porque al fin y al cabo, si el objeto de un reporte es que tú pongas conocimiento a una autoridad competente, como es la unidad, de una inusualidad en un momento determinado, pues el reporte tiene que venir consciente, con la información detallada, las razones o las motivaciones que llevaron
o que te llevaron como oficial de cumplimiento a emitir ese reporte, y los insumos que soporten ese reporte tienen que ir en coherencia con lo que estás describiendo en ese reporte. Yo pienso que también el criterio de oportunidad, que muchas veces es muy criticado, no solamente por los sujetos obligados no financieros, sino también por los financieros, por el plazo de los 5 días que establece la normativa. Muchas veces muchos sujetos obligados, no solamente los no financieros, pero los no financieros es más latente por lo novedoso y por todavía la curva de aprendizaje que ellos van teniendo. Es algo también que hay que trabajar, porque si bien el plazo es corto, no menos cierto es que la responsabilidad de un sujeto obligado ante que se suscite una inusualidad o una sospecha de un comportamiento que no se encuentra de lo que es el perfil de riesgo de un cliente en particular, lleva como consecuencia precisamente a la realización de ese reporte. Entonces yo pienso que cosas a trabajar de los sujetos obligados no financieros es precisamente seguir reduciendo los reportes reactivos, trabajar en una reportería que sea más predictiva y más preventiva, y eso está muy de la mano con lo que es la gestión integral de riesgo que cada sujeto obligado pues va a administrar dentro de su empresa. Tenemos que hacer una pausa, pero invitamos a todo el público a que se quede con nosotros, porque al regreso continuamos conversando con la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Ailín Guzmán Coste, en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. Ya volvemos. Estamos de regreso en DGII 360. Hoy conversamos con Ailín Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Y en el primer bloque de esta conversación hablábamos sobre los objetivos de la institución y las herramientas que tiene para la prevención del lavado de activos. Y precisamente fuera del aire estábamos hablando de que ustedes como institución pueden requerir en cualquier momento información adicional para un reporte. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para que los sujetos obligados puedan, digamos, que evitar el tener que suplir más información? ¿Cuáles son esos casos donde es más propenso que un sujeto obligado sea requerido de complementar un informe? Sí, gracias. Lo primero es que la UAF puede siempre pedir información adicional a cualquier sujeto obligado o información primaria a cualquier sujeto obligado, esté bajo la sombrilla de cualquier supervisor. ¿Cuáles son los casos más frecuentes en los que la unidad pues solicita o requiere al sujeto obligado información adicional? Precisamente cuando el reporte de operación sospechosa llega con inconsistencias o no se entiende, o los insumos de ese reporte de operación sospechosa no hacen coherencia con el descriptivo del informe per se. Y cuando en un momento determinado la unidad quiere ampliar el espectro de investigación a los fines pues de construir lo que es el informe de inteligencia. No necesariamente es que hay algo malo, sino que como parte del mismo, protocolo. Porque el rol de la UAF no es determinar si hay algo malo o no, si hay un delito penal, para decirlo en buen dominicano. Ya es el trabajo de la UAF es meramente de detección. Quien determina si hay un inicio de un proceso, si hay un delito penal propiamente dicho, son las autoridades persecutoras, que son las que conforme a la ley 155, pues son las que están llamadas a recibir la información que disemina la unidad. Tú mencionabas en el bloque anterior de que todos los sujetos obligados tienen que registrarse en la plataforma GoAML. ¿Qué ocurre si un sujeto no se registra? Bueno, si el sujeto no se registra, primero está en incumplimiento y puede ser objeto de una sanción o también de una multa
y un proceso administrativo, dependiendo de en el momento en el que se encuentre vamos a decir, la vida del sujeto obligado como empresa o como persona física o haciendo la actividad que lo hace o que lo determina conforme a las disposiciones de la norma como sujeto obligado. Si ya el campo de determinar si es pasible de una sanción, si es pasible de una advertencia, eso sí lo determina el regulador bajo el cual él se encuentra pues regulado. Sabemos que una de las preocupaciones de los sujetos obligados es precisamente el manejo de la información que ellos envían en los reportes propia o de sus clientes. Nos gustaría saber cómo es el nivel de seguridad y de la confidencialidad de estos informes para la UAF. Bueno, yo entré a la UAF el 30 de septiembre del 2022 y me he declarado defensora del sistema de reportería de la República Dominicana. ¿Qué hemos hecho en la UAF para proteger y resguardar la información? Lo primero es que tenemos unos protocolos de seguridad bastante estrictos. Creamos lo que es el Departamento de Ciberseguridad, que no existía en la Unidad de Análisis Financiero. También manejamos protocolos de ciberseguridad no solamente a nivel nacional, sino también en un momento con ayuda de INL, con la Embajada de los Estados Unidos, y tenemos unos sistemas y unos software pues bastante robustos sobre la seguridad de la información. Hemos educado también a los jueces, a los fiscales, sobre el uso de la información al momento en que es diseminada. Pero más que nada, allá se trabaja un protocolo desde las dos vías, no solamente desde la protección del reportante, en este caso del sujeto obligado, sino también del que crea, construye y realiza el informe de inteligencia. O sea, nosotros tenemos una protección 360, no solamente del resguardo de la información que recibimos, sino del resguardo de la información que diseminamos, porque la información que llega a la UAF, que se construye el informe de inteligencia, solo puede ser remitida, y la ley lo dice, al Ministerio Público. Yo no puedo enviar un informe de inteligencia a una autoridad competente. Y eso es parte de lo que un director de análisis de la UAF, una directora de la UAF, siempre tiene que tener claro y ser determinante, porque incluso la ley habla de que el incumplimiento a esa reserva de confidencialidad, ese deber de confidencialidad, el director de la UAF es pasible incluso de sanciones penales hasta con 5 años de cárcel. Entonces, le puedo decir a los oyentes que confíen en la UAF, los protocolos son bastante robustos, el manejo de la información puede estar garantizada, incluso el presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos es el principal garante que apoya a la UAF de que ese sistema de reportería cada día tenga mayor robustez y tenga mayor confidencialidad. ¿Por qué? En el momento en que los sujetos obligados en la sociedad pierden la confianza en la UAF, va a perder la credibilidad. Y la UAF, al ser coordinadora de un sistema nacional, es uno de los brazos ejecutores de ese Comité Nacional contra el Lavado de Activos, del Ministerio Público, incluso hasta por un compromiso país con los órganos reguladores internacionales. Entonces, es vital el manejo de la confidencialidad de la información que se recibe en la UAF. ¿Qué es el CONCLAFIT y quiénes componen este organismo? El CONCLAFIT es el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es un órgano colegiado que su principal objetivo pues, es crear políticas públicas conscientes y focalizadas en todo lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos en el país. El Comité Nacional contra el Lavado de Activos está presidido por el ministro de Hacienda y lo componen el superintendente de bancos, el superintendente del mercado de valores, el ministro de Defensa, el Consejo Nacional de Drogas y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y por último y no menos importante, es la Procuraduría General de la República. Vemos que una de las funciones principales del CONCLAFIT es la evaluación nacional de riesgos. En este sentido, nos gustaría saber qué ha hecho la UAF de República Dominicana en este tema. Sí, el CONCLAFIT es el que tiene la responsabilidad de aprobarla y sobre todo de cerrarla.
En el caso de la República Dominicana, actualmente cerramos ese proceso de evaluación nacional de riesgo, en el cual pues se utilizó la herramienta analítica del Banco Mundial para hacer la evaluación nacional y las evaluaciones sectoriales de riesgos. Traduciendo eso un poquito a términos un poco más llanos, es un proceso, un ejercicio donde se identifican vulnerabilidades, se identifican amenazas y se trabajan tanto variables cualitativas y cuantitativas con el objetivo de identificar si un sector determinado ha subido su calificación de riesgos o se han identificado nuevos niveles de exposición al de riesgo, o si por el contrario, los riesgos que ya fueron identificados en una pasada evaluación sectorial de riesgos han sido mejores gestionados y han disminuido. Entonces, ese proceso de evaluación nacional de riesgo recogió todos esos componentes y esas partes. Fue un ejercicio que se hizo mediante una alianza público-privada, podríamos así decirlo, porque el sector privado, es decir, todo ese universo de sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, tuvieron y formaron parte de esos ejercicios que se dividieron en módulos. Módulo del sector bancario, módulo también del sector no financiero, módulo de valores, seguros, cooperativas, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo precisamente de esa evaluación nacional de riesgo? Que con los resultados que se obtengan de ese ejercicio, ese Comité Nacional contra el Lavado de Activos, el CONCLAFIT, pueda determinar y pueda implementar políticas focalizadas, pero siempre atendiendo a la realidad y contexto de riesgo de cada uno de esos sectores. Y con eso, pues, tener una línea de política pública como órgano colegiado más apegada a la realidad que está sucediendo en el país en materia de gestión de riesgos de lavado de activos. Ustedes como representantes de la República Dominicana en organismos internacionales, ¿hacia dónde van los países de la región en torno a este tema de la prevención del lavado de activos? Mire, la verdad que como la criminalidad organizada, su nombre lo indica, es bastante organizada y siempre está pasos adelante de lo que nosotros estamos, de lo que estamos aquí en este lado, a nivel mundial, pero sobre todo me voy a enfocar en la región, en Latinoamérica, es mucho lo que se ha avanzado en todos los aspectos, porque hablar de prevención de lavado de activos es hablar de gestionar un riesgo que al mismo tiempo tiene subprocesos y esos subprocesos también se denominan riesgos. Y en el caso de los organismos internacionales, por ejemplo, la UAF, nosotros acabamos de ser presidentes pro tempore del grupo de acción, del grupo de expertos, para el control del lavado de activos GELAVEX en la OEA. Y ahí tuvimos la oportunidad de crear el plan trianual como presidencia de ese grupo, donde se focalizaron los temas con los países de las Américas, precisamente en unidades de inteligencia financiera y el mejoramiento en el intercambio de información con miras a reducir la criminalidad organizada y que eso se traduzca en el fortalecimiento del sistema financiero internacional. Y también se trabajaron temas como personas expuestas políticamente, recuperación de activos y un delito precedente que ha tomado mucho auge en Latinoamérica, que es precisamente en la trata de personas, no solamente en cuanto a trata de mujeres, sino también en cuanto a explotación sexual, sino también en la trata de niños. También nos encontramos ahora mismo ostentando la representación de las Américas de Grupo Edmond, y en Grupo Edmond se está trabajando mucho, no solamente el intercambio de información, sino dentro de esos nuevos delitos medioambientales, las mismas APNFDs, ¿qué están haciendo los países europeos que tal vez tienen unos mecanismos, incluso por el tiempo en que tienen trabajando, para erradicar esos tipos de delitos o para disminuirlos? Porque es bueno siempre tener en cuenta y que los oyentes estén claros, el riesgo nunca se disipa del todo, el riesgo nunca se elimina, y mucho menos en materia de prevención de lavado de activos. Por eso es que son importantes las evaluaciones nacionales de riesgo, participar en esos foros, darle seguimiento a las regulaciones de esos foros y de esos organismos. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que le funciona, por ejemplo, a Guatemala, voy a poner el ejemplo chileno,
La UAF de Chile tiene a su cargo la supervisión de los sujetos obligados no financieros, pero esa no es la realidad de la República Dominicana, porque la Unidad de Análisis Financiero no tiene competencia reguladora y por consiguiente potestad sancionadora. Incluso dentro de la misma Dirección Nacional de Impuestos Internos, la Dirección General, perdón, ustedes pudieran decir el Departamento de Prevención puede emular alguna buena práctica de cara a la experiencia con esa visita a ese organismo. Pero en un momento determinado, ese Departamento de Prevención de la Dirección General de Impuestos Internos tiene que sentarse a evaluar en cuanto a mi contexto de riesgo, mi realidad operativa, mi contexto de riesgo nacional, qué yo puedo emular, qué puedo implementar, y yo voy discriminando. Entonces, sentarse en esos foros, participar en esas actividades, nos ayuda mucho como país, pero también ayuda a los países a intercambiar buenas prácticas de qué le funciona a uno, qué le funciona a otro y qué tú estás haciendo que me puede funcionar a mí. En ese mismo sentido, nos gustaría saber, usted como directora general de la UAF, desde su punto de vista, ¿cómo valora los esfuerzos que se realizan desde la Dirección General de Impuestos Internos en materia de lavado de activos? Bueno, mire, no porque estoy en un programa de la Dirección General de Impuestos Internos, pero la verdad que la DGI desde el año 2018, desde la transformación normativa del 2017, ha hecho mucho con poco. ¿Por qué? Vemos una Dirección General de Impuestos Internos que solo en el 2018 emitió 5 normas sectoriales únicamente para tratar, regular y que los poner a disposición de los sujetos obligados que están bajo sus sombrillas esas herramientas de que ellos puedan gestionar esos riesgos. Pero vemos a partir del 2020 cómo ellos quisieron mantenerse resilientes de cara a los nuevos riesgos y no solamente eso, sino ir un poco más allá de hasta donde estaban. La norma de uso faciente de pago, los precedentes con las multas, que en la actualidad la tendencia incluso en Europa es la publicidad de la sanción. Cómo ellos han podido identificar también la metodología más idónea para realizar las inspecciones a los sujetos obligados que regulan, inspecciones extracito e inspecciones in situ. Y todavía en la actualidad, ya hoy acabamos de ver pues esta iniciativa de Educar para Prevenir, y la verdad que ha jugado un rol preponderante desde la última evaluación que recibimos por el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica, GAFILAT. Es mucho lo que la DGI ha avanzado conforme a ese resultado que recibimos a la actualidad. Es mucho incluso el compromiso que como autoridad competente ellos asumen y sobre todo el apoyo que recibe la UAF a través de ellos a lo largo de los años. O sea que mi opinión es que el rol, ya para resumirte, de la DGI ha sido preponderante y vital para que nosotros crezcamos en lo que es en materia de APNFD y gestionar los riesgos de ese sector. La verdad que ha sido una conversación súper interesante y ya para finalizar nos gustaría saber cómo ven ustedes desde la UAF el futuro de la prevención del lavado de activos y qué sugerencia adicional tendrían para la Dirección General de Impuestos Internos para continuar impulsando y apoyando la lucha contra el lavado de activos en el país. Bueno, el futuro, hablar de futuro en materia de prevención de lavado de activos es, desde mi punto de vista, precipitarse. Y les voy a decir por qué. Como mencioné, el crimen organizado es extremadamente organizado y siempre está a pasos más adelante de lo que estamos de este lado previniendo ese mal. ¿Por qué? Vemos la transformación digital, que era una realidad, pero el COVID-19 hizo que se acelerara esa realidad. Riesgos asociados a las tecnologías y a las nuevas tecnologías, los onboarding digitales, las vinculaciones no cara a cara. Si bien eso es algo que está muy dentro de los componentes de los sujetos obligados no financieros, los sujetos obligados no financieros van también hacia ese mundo. Otro de los riesgos también latentes, en donde yo digo que tenemos que enfocarnos como futuro, los delitos medioambientales, que si bien no es una realidad tan marcada a nivel de riesgo de la República Dominicana, eso sí viene de camino y va a ser algo que el cual tenemos que gestionar.
el uso de efectivo, pero más que el uso de efectivo, la inclusión. El de-risking, que es el riesgo de no asumir riesgos, a veces es necesario, incluso dependiendo del apetito y la tolerancia al riesgo que un sujeto obligado determine o identifique. Pero el de-risking lo que hace es, o sea, esa falta de inclusión, la no bancarización, es incrementar el uso de efectivo, que no necesariamente se hace de la manera idónea, y sobre todo incrementar la informalidad. Entonces, los retos siguen siendo recuperación de activos a futuro, el uso de efectivo, el de-risking, la inclusión y todo ese universo, vamos a decir, de eventualidades, que es lo que nos dan esa alerta y nos disparan esas señales de cuáles van a ser nuestras vulnerabilidades, cuáles van a ser las amenazas y cuáles son los medios que vamos a utilizar para tener esas contingencias y ser, como dije, predictivos y preventivos. Y en caso de la última parte de su pregunta de la DGI no para, no ha parado. Incluso con anterioridad al año 2017, ha tomado más preponderancia con esa transformación normativa de cara a los resultados que recibimos en la misma evaluación mutua, pero la DGI no ha parado. Yo pienso que el inicio de esta campaña, Educar para Prevenir, es la continuidad de todos los planes y del compromiso que tiene la institución en materia de prevención, que tiene como autoridad competente, no para la UAF, sino también para el sistema, y el compromiso país que se tiene respecto, pues, a la lucha de todo lo que es el crimen organizado. Así que yo entiendo que vamos por buen camino como autoridades competentes, en el caso de ellos que trabajan muy de la mano con nosotros, y pues yo valoro mucho, felicito esta iniciativa, porque nunca la transferencia de conocimiento en materia de prevención es suficiente. Podemos hablar mucho de capacitar. Siempre la capacitación va a ser importante y nunca va a ser suficiente en materia de prevención, sobre todo en unos sectores y en unas actividades donde todavía puede haber un poco de resistencia respecto a esta gestión de riesgos. Agradecemos a Ailín Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero UAF, por acompañarnos. Ahora vamos a una pausa, pero seguimos con más contenido en su espacio de orientación tributaria DGII 360. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. ¿Quieres simplificar tus obligaciones tributarias? Si eres profesional liberal, micro o pequeña empresa, el régimen simplificado de tributación RCT es para ti. Esta modalidad de tributación facilita el cumplimiento y presentación del impuesto sobre la renta ISR y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS, ya que en vez de pagar anticipos y remitir tu información fiscal mes a mes, podrás optar por una presentación anual simple, que incluye tanto el impuesto sobre la renta como el ITEVIS en los casos que aplique.
Al acogerte al RCT no tendrás que realizar el pago inmediato de tus impuestos, pues esta facilidad te otorga acuerdos de pago automáticos y sin interés a 2 y 4 cuotas según la modalidad, y para las personas jurídicas no declararán ni pagarán el impuesto a los activos. Para optar por los beneficios del RCT, debes cumplir con los requisitos establecidos en el decreto número 265-19, que establece el reglamento sobre el régimen simplificado de tributación, y solicitar formalmente su incorporación a esta modalidad de tributación. Para conocer de las condiciones que debes cumplir para acogerte a esta modalidad, accede a nuestro portal www.dgii.gov.do. Continuamos con su programa DGII 360, hoy desde el lanzamiento del programa Educar para Prevenir el Lavado de Activos. Este programa diseñado para sujetos obligados no financieros busca fortalecer el conocimiento y las prácticas de prevención del lavado de activos. Para hablarnos de todo lo relacionado a esta importante iniciativa, nos acompaña Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la DGII. Bienvenida, Lilian, es un placer tenerte nuevamente en DGII 360. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Precisamente en el marco de este lanzamiento del programa de capacitación Educar para Prevenir el Lavado de Activos, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, por qué se tomó la decisión de crear este programa. Esta iniciativa nace debido a que desde hace mucho tiempo, desde el 2017, con la ley 155-17, que es cuando Impuestos Internos asume la autoridad competente en materia de prevención de lavados, nosotros venimos haciendo muchas capacitaciones. ¿Qué pasa? Nosotros hemos querido mutar ese tipo de capacitaciones y pasar de un proceso de quizás sensibilización o capacitaciones generales a unas capacitaciones más especializadas que les ayuden al sujeto obligado a poder implementar todo el programa de prevención de manera más efectiva a lo interno de sus empresas. ¿Cuáles son las provincias en donde se prevé que se estarán impartiendo estas capacitaciones? Nosotros nos hemos enfocado más que todo en el interior. Obviamente tendremos capacitaciones aquí en el Distrito Nacional, pero el enfoque principal es el interior del país. Quizás ir hacia esos sujetos obligados que por distintas situaciones no han podido obtener capacitaciones especializadas y enfocadas en lo que es la realidad del negocio que ellos trabajan. Porque para hacer prevención hay que conocer el negocio y hay realidades distintas. Las realidades probablemente de un agente inmobiliario no es la misma de un dealer de vehículos de motor. Entonces, la idea es poder llevar esas capacitaciones con ese enfoque dirigido a lo que es la parte comercial, incorporar lo que es el negocio con la parte de prevención. Principalmente, bueno, vamos a estar en Santiago, en Moca, Montecristi, Samaná, La Romana, La Altagracia, San Juan, Azua, es decir, vamos a ir a gran parte del país, vamos a llevar prevención hacia el interior de nuestro país. Y qué interesante es que haces esa acotación de que cada realidad es distinta dependiendo de la naturaleza del negocio y el universo de sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII es bastante amplio. Entonces, ¿cómo se van a escoger esos temas? ¿Cuáles serán esos tópicos que se abordarán en estas capacitaciones y qué tan complejo va a ser esa información que van a recibir los participantes? Nosotros hemos hecho un estudio a lo interno del departamento a raíz de la experiencia que hemos tenido durante estos años en los procesos de supervisión y el mismo trabajo que hacemos diariamente. Hemos identificado en dónde se encuentran quizás las mayores carencias dependiendo de los sectores. Entonces, si vamos a dar una capacitación dirigida al sector de vehículos de motor, nosotros lo que vamos a hacer es a enfocarnos en esas carencias, en esas debilidades que hemos observado en los mecanismos de control que tiene el sector de vehículos de motor.
Algunos temas pudieran ser, los temas de enfoque basado en riesgo es algo muy presente, hay mucha debilidad sobre el conocimiento de cómo aplicar un enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de activos. La creación de matrices de riesgo, el proceso de debida diligencia de los clientes también es algo en donde vemos muchas debilidades de cómo los sujetos obligados implementan ese proceso de conocer al cliente, de entender quién es el cliente y de agotar una serie de pasos, de políticas, de procedimientos que tienen que agotar para poder complementar todo lo que es el proceso de debida diligencia. También el tema del beneficiario final, que es un tema que está muy en boga hoy en día, lo que tiene que ver también con el tema de las auditorías externas. En el 2022 nosotros emitimos una norma, que es la 0322, que habla sobre cómo deben de ser las auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos, cuál es el contenido que tiene que tener esas auditorías externas y cuáles son las condiciones que tiene que tener el auditor que hace esas auditorías. Entonces, para nosotros es importante poder llevar información, no solamente la que le interesa al sujeto obligado, sino también la que nos interesa a nosotros como reguladores, porque al final nosotros somos los que estamos viendo esas brechas, esas oportunidades de mejora que existen en cada sector. Obviamente, hay sectores y sectores. Probablemente tengamos sectores con un nivel de maduración menor, que tengamos que darle una capacitación quizás más básica, no tan profunda, no tan especializada, pero sí tenemos sectores que han madurado muchísimo, que conocen bastante bien el tema de prevención de lavado de activos y que lo que queremos hacer es que a través de la educación, que es la herramienta clave en todo el sistema de prevención, puedan aplicar de manera más efectiva todas estas obligaciones y todas estas disposiciones que tiene la Ley 155 y tienen las normativas sectoriales. Ahí mismo nos gustaría conocer cuáles son aquellos objetivos que se pretenden alcanzar una vez finalice el ciclo de capacitaciones. Lo que queremos es llevar más información. Queremos a través de esto poder lograr una aplicación en mayor medida del sistema de prevención. Nosotros no podemos aplicar lo que no conocemos y educar es la clave. Acercarnos hacia esos sujetos obligados para hacerles entender cuáles son esas implicaciones de hecho que tiene el no aplicar todo este sistema de prevención y poderle dotar a ellos de las herramientas necesarias a nivel teórico que luego puedan traducir a nivel práctico para aplicar a lo interno en todo lo que es su sistema de prevención, porque el sistema de prevención es muy amplio, no es solamente debida diligencia, no es solamente llenar un formulario o hacer un reporte, es mucho más de ahí. Yo siempre digo que todo el sistema de prevención es una filosofía empresarial que tienen que tener los sujetos obligados para que esto realmente pueda ser real y pueda ser viable. Y lo que queremos es justamente eso, poder dotar de los elementos necesarios, de los elementos teóricos necesarios para que puedan llevar un sistema de prevención mucho más eficiente a lo interno de sus empresas. ¿Por cuáles vías se van a estar compartiendo las convocatorias a estas capacitaciones? Y me gustaría también saber si alguien que se interese, si algún gremio de alguna provincia dice, mira, yo quiero que vengan a mi provincia o a mí me gustaría participar, ¿de qué manera pueden tener contacto con ustedes? Claro que sí. Nosotros vamos a hacer la difusión a través de todos nuestros medios digitales, como normalmente lo hacemos, para que las personas sepan en dónde se va a impartir, la fecha, el horario, toda esa parte logística y entonces puedan proceder a una inscripción. Las capacitaciones son presenciales en los pueblos, vamos a trasladarnos al pueblo, a la provincia y en caso de que, por ejemplo, exista algún gremio de alguna provincia que haya identificado una necesidad, se puede comunicar con nosotros, tanto al Departamento de Prevención de Lavado de Activos como al Departamento de Educación Tributaria y transferirnos ese interés de querer obtener el programa de Educar para prevenir el lavado de activos en su provincia y nosotros con todo el placer pues vamos a llevarle información de interés. Lilian, muchísimas gracias y enhorabuena. Sabemos que este nuevo proyecto del Departamento de Prevención del Lavado de Activos y de la Dirección General de Impuestos Internos será sumamente importante para seguir enfrentando el lavado de activos en la República Dominicana. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en orientación tributaria. Ya volvemos. Te explicamos la funcionalidad del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, ITEBIS. El ITEBIS es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava en la forma y condiciones previstas por la ley
número 11-92 del Código Tributario las siguientes operaciones: la transferencia de bienes industrializados, la importación de bienes industrializados y la prestación de servicios. ¿Quiénes están obligados a pagar el ITEVIS? Personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras. Las empresas públicas y privadas, cuando estén obligadas a retener el ITEVIS en los servicios que reciben por personas físicas y cuando paguen las prestaciones de servicios a profesionales liberales. También los contribuyentes acogidos al régimen simplificado de tributación RST basado en compras, cuando realicen transferencia de bienes en adición al valor estimado como cuota mensual del ITEVIS en su declaración del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles servicios están exentos del ITEVIS? Servicios financieros, incluyendo seguros, servicios de planes de pensiones y jubilaciones, servicios de transporte terrestre de personas y de carga, servicios de electricidad, agua y recogida de basura, servicios de alquiler de viviendas, servicios de salud, servicios educativos y culturales y servicios de salones de belleza y peluquerías. Te contamos más sobre este impuesto en nuestro portal web www.dgii.gov.do. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.